Muy queridos hermanos y hermanas de nuestra catequesis de adultos, vamos al encuentro con Jesús. Sean bienvenidas y bienvenidos a este programa de este fin de semana, en el cual estamos contentos de compartir estos temas del tercer bloque, donde hemos puesto el acento en el saber hacer, la didáctica pastoral. Nuestra intención es suscitar en ustedes y en nosotros también el interés para poder apreciar el trabajo, en especial en nuestras parroquias, que se realiza con los diferentes grupos y edades de niños, de jóvenes y de adultos, para que nosotros nos sintamos incentivados a involucrarnos de una manera activa en nuestra pastoral. Recordemos que nosotros, como adultos, tenemos que ser agentes activos de la fe. Por eso, nosotros sabiendo que en esta edad somos a esas personas capaces de tomar decisiones significativas para nuestra vida personal, para nuestro entorno familiar, eclesial y social, nos recuerda el directorio para la catequesis que la catequesis de adultos sirve como modelo para todas las catequesis, porque realmente nosotros tenemos esa capacidad y entonces hay que aprovechar esta edad. Recordemos también que nosotros desde aquí, desde esta experiencia que la Oficina Arquidiocesana de Catequesis, junto con Suyapa Medios, estamos propiciando, queremos ofrecer toda una catequesis integral, donde realmente lo teórico vaya a la par con lo práctico, es decir, que lo doctrinal nos lleve al actuar, porque realmente es así como nosotros podemos superar todo aquello que nos alerta el Papa Francisco, que no seamos unos cristianos tal vez amargados, quejumbrosos, muchas veces con ese sabor amargo que podemos transmitir. No, dice, tenemos que nosotros transmitir, comunicar la alegría del Evangelio, y eso solo se logra cuando nosotros vamos asumiendo estos desafíos. Por eso nuestra intención es que juntos nos incentivemos, nos motivemos para un involucramiento en el trabajo pastoral. Si ya tú eres parte de una experiencia, de un apostolado, este programa te va a servir para tener nuevas herramientas y poder mejorar ciertas cosas en tu trabajo, tener nuevos ánimos también de seguir trabajando con niños, jóvenes y adultos. Si has estado así como indeciso y tú dices, bueno, yo quisiera trabajar en la parroquia, pero no sé en qué, pues este programa te va a ayudar para que tú puedas discernir, teniendo las herramientas que ya dijimos, para ver con niños, jóvenes y adultos con qué edad me gustaría trabajar o con qué grupo, con qué pastoral. Y si por algunos motivos en este tiempo que es tan común te has sentido como un poquito frío en tu apostolado, pues es hora de cargar las pilas para que juntos entonces sintamos ese corazón misionero que palpitaba en San Pablo y que le hacía decir, ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no evangelizo. Esa es la inquietud que queremos dejar en ustedes. Y bueno, junto conmigo están aquí dos hermanos muy especiales del equipo de formadores arquidiocesanos de catequistas que se nos van a presentar y que con mucha generosidad y mucho empeño me han ayudado a preparar estos programas para compartirlos con ustedes. Entonces tenemos aquí a hermana Marta. Sí, hola a todos hermanos y hermanas, es una alegría para mí estar nuevamente compartiendo con ustedes en este programa. Mi nombre es Marta Maradiaga, soy catequista de la Parroquia Sagrada Familia y esperamos que ustedes disfruten este programa en la comodidad de su hogar. Gracias, bienvenida hermana Marta. Gracias. Y está también con nosotros el hermano Javier. Muy buenas hermanos y hermanas, ¿verdad? Pues para mí es un placer y un gozo estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y mi nombre es Javier Mejía. Pertenezco a la Sagrada Familia y ojalá pues que el programa de hoy sea de su agrado y que lo sepan aprovechar. Qué bonito. Y miren que comenzando el mes de la familia y del matrimonio, quiero decirles que tenemos la dicha porque ellos son esposos y trabajan en la catequesis, son parte del equipo formador, tienen un gran recorrido, también una gran experiencia en la pastoral de nuestras parroquias y entonces nos sentimos contentos. Bienvenido Javier, gracias, bienvenida Marta, gracias. Bienvenidos a todas y a todos que estamos juntos en esta experiencia. Ya decíamos nosotros que en este bloque Saber Hacer queremos hacer un repaso por las
capacidades de niños, jóvenes y adultos. Más que todo dando ciertos elementos pastorales, psicosociales y también didácticos que nos puedan ayudar en el saber hacer, es decir, en la parte práctica de nuestras catequesis. ¿Por qué lo damos en un tiempo de catequesis? Porque realmente la catequesis nos debe llevar al involucramiento. Y ahora entonces estamos cerrando con este tercer programa la parte dedicada a los niños en la edad de 6 a 11 años, que le hemos llamado también la edad escolar o la edad eclesial. Nosotros queremos que ustedes y yo tengamos esa fineza de poder apreciar el trabajo que se hace en nuestros grupos y parroquias, en nuestros sectores, con los niños de esta edad, porque a veces somos un poquito fríos e indiferentes. Pero sobre todo esto es a partir de este desafío. ¿Aceptarías tú volverte como un niño o como una niña para entrar en el reino de los cielos? Son las palabras que resuenan en el Evangelio en boca del Señor Jesús, que solo aquellos que se hacen como ellos entran al reino de Dios o reino de los cielos. Así es que tú y yo estamos llamados en estos programas a poder ponernos en la piel de Jesús, podríamos decir, en su opción, poder también hacer nuestra esa opción de Jesús que se pone del lado de los más pequeños, de los más vulnerables, de los más necesitados, para poder así anunciar la alegría del Evangelio. Así es que acompáñanos en esta gran aventura de saber hacer la catequesis. Hoy, de una manera especial, vamos a hacer este momento de oración al iniciar con unos hermanitos nuestros que son de los más pequeños. Y queremos llegar hasta ellos y ver cómo ellos, en su pequeñez y en sus capacidades especiales, hacen la oración cada día, una oración sencilla, porque es la oración de cuando ellos se sientan a tomar sus alimentos. Desde aquí vamos a hacer nuestra oración para unirnos de corazón a corazón y luego vamos a escuchar y ver la forma en que ellos también, desde el hogar Bencalet, nos van a acompañar en la oración. Así es que tomemos actitud de oración y decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que te has hecho pequeño por nosotros, así como nos lo dice San Pablo, y nos invitas en tu Evangelio a hacernos pequeños, enséñanos ese misterio del reino de Dios, que el que es más grande tiene que hacerse pequeño y servidor. Desde esta catequesis de adultos, ayúdanos a apreciar a aquellos que tal vez en la sociedad no son tomados en cuenta ni patrocinados, ni salen como famosos en las redes sociales, sino que desde su sencillez y su vida escondida también son esas pequeñas almas que cada día son parte del reino de Dios, nuestros hermanos con capacidades especiales. Ayúdanos a que en este momento en que vamos a compartir juntos esta oración, también nuestro corazón sea sensible a su pequeñez, a esos que son los privilegiados del reino de Dios. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea el nombre, venga a su reino, hace gustar la tierra con el cielo. Danos hoy para cada día, lo que enfrenta los carreros sobre el gano y el cielo. No les des limitación, y danos. Amén. Dios te Santa salve. María, llena de gracia, Padre contigo, cielo la mujer, y Jesús del Espíritu. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y en el cielo. Amén. Todo esto, Señor, y esta catequesis muy en especial, la colocamos en tus manos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, qué lindo es realmente que nuestros hermanos del hogar Bencalet hoy nos acompañen en esta oración con su sencillez, en ese momento tan especial en que para ellos es sagrado tomar los sagrados alimentos y que es parte también del pan de vida, porque ellos se alimentan no solo su cuerpo sino que también su espíritu en esta convivencia, en este hogar tan especial. Bien, hoy queremos de una manera especial
conscientes de nuestra realidad, pero la realidad, ya le hemos hablado de la parte social, de la parte familiar, hoy vamos a hablar de nuestra realidad parroquial. Por eso entonces conmigo Javier y Marta, que ya tienen su experiencia de este trabajo parroquial, entonces vamos a ver, fijándonos en la edad de los 6 a los 11 años, los grupos que nosotros podemos ver en nuestras parroquias, entonces vamos a ver cómo es esa realidad parroquial que nosotros vivimos con los niños en estas edades. Hermano Javier. Sí, bien, gracias Padre. Como usted lo decía, ¿verdad? La edad de los niños entre 6 y 11 años es llamada la edad escolar, pero en la iglesia sabemos nosotros que a muchos y a muchas les es negado el derecho a la educación, de por sí entrar a la escuela. En la iglesia, pues nosotros gustamos llamarle la edad sacramental, porque a esta edad eclesial, para muchos en nuestras parroquias, es el único tiempo que podemos ver a los niños y niñas compartir, ¿verdad? Y formando parte de nuestras parroquias, en las celebraciones eucarísticas y ocupando los espacios de nuestros salones, ¿verdad? Y sobre todo alegrándonos con sus risas y sus ocurrencias. Miren qué importante lo que nos dice Javier, que a veces es el único tiempo en que vemos a estos niños y niñas en nuestras parroquias, porque llegan por la catequesis de la primera comunión o están en nuestros grupos, y entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que estar interesados por ellos y aprovechar al máximo, como decía él, entonces esta edad para acercarnos a ellos y anunciarles netamente el Evangelio? ¿Qué podemos entonces ver en nuestras parroquias, hermana Marta? Sí, así es, también queremos ver una parte de la realidad y también hay algunos errores en los que caemos y que a veces podemos también llamar como algún pecado, por así decirlo, ¿verdad?, al respecto, ya que los niños y niñas de nuestros sectores, algunas veces, pues en la mayoría de los casos, los hermanos y hermanas que están trabajando con estos niños y niñas, pues de repente no se les da la atención, ¿verdad?, necesaria que ellos deben de tener con estos niños en la parroquia, y también a veces tenemos que, hay indiferencia, por así decirlo, hay una indiferencia que no es tomado en cuenta. De repente están otros grupos, pero sí la pastoral juvenil, pero como ellos son pequeños, entonces no son de repente, como dicen, los más importantes, pero yo creo que ya es el tiempo que nosotros les demos la importancia a estos niños de 6 a 11 años para que vayan creciendo desde ahora ya en la fe, porque muchos de ellos han crecido y llegan a ser sacerdotes, religiosas. Tenemos grandes ejemplos en nuestra parroquia, entonces, ¿por qué? Desde pequeñitos ir sembrando esa semilla, ¿verdad? En más de alguna ocasión también pues nos ha parecido a veces hasta molesto, inclusive para algunas personas adultas, escuchar la bulla de los niños cuando van a la iglesia. Entonces hay que tener también un poco de consideración en cuanto a esto para que sean apoyados, para que estos niños también sean aceptados dentro de la iglesia. También es por eso que en este programa hemos decidido ya en este tercer bloque, ¿verdad?, como concientizar a cada uno de todos los que vamos a nuestras parroquias, hablar al respecto de lo que conllevan a estas edades, y lo que quisiéramos nosotros es inquietarles, que desde ahora seamos atentos en nuestros sectores. Si están llegando niños de 6 a 11 años, pues hay que ver de qué forma entonces empezamos a apoyarles. Tengamos la fineza también, la gratitud para quienes trabajan con estos niños y niñas, y que les podamos animar, siempre animarles en todo lo que ellos necesitan para seguir el apostolado. Y también podríamos hacer como un visiteo, por ejemplo, una vez al mes, darles algún incentivo y sentir que ellos son parte de la iglesia y que van a ir creciendo en esta sintonía para que luego ellos también vayan a ser ellos los protagonistas del Evangelio. Entonces estamos también en el alcance de esta participación de la liturgia, ¿verdad? Hay algunas parroquias que ya lo llevan, que a los niños los ponen a participar de la liturgia. Entonces esto es muy bonito, ver que los niños ya empiezan a leer lecturas, que ellos ya pueden recoger una colecta, ellos se sienten importantes siendo parte de la liturgia. Entonces creo que esto también nos puede ayudar mucho a los niños a sentirse bien, tomados en cuenta dentro de la liturgia.
Qué bonito, cosas tan puntuales, ¿verdad? Y nos decía, es tan importante la catequesis porque, como el Papa Francisco lo dice, todas y todos hemos pasado por esta catequesis, es decir, hemos estado prácticamente bajo el cuidado de un catequista o de una catequista en cualquier momento de nuestra vida, porque todas y todos hemos vivido la experiencia de la catequesis. Y es un pecado realmente, me llamaba eso la atención, que puede ser un pecado de omisión, ¿verdad? Que nosotros tal vez, bueno, miramos que no hay catequesis este año, que los niños solo llegaron 5 este año y a veces no nos da ni frío ni calor. Y entonces qué bonito es que nosotros seamos sensibles a esto, es decir, nos compete a todo, ¿verdad? Y lo bello, ¿verdad? De ver que tenemos que tener gratitud, que tenemos que tener esa fineza. Qué bonito fuera que nosotros, como fruto de esta catequesis de adultos, incluso este año que ya estamos a las puertas del Día del Niño, nos acercáramos a los grupos de niños, llevarles un dulce y ayudar si tienen una celebración para que fuera más bonita este año, con todas las medidas de bioseguridad. Qué bonito fuera eso, que nosotros seamos sensibles, agradecidos e involucrados en lo que es el trabajo con los niños y niñas. Bien, ahora que ya hemos visto un poquito de la realidad, es decir, que sí hay niños y niñas en nuestra parroquia, bendito sea Dios que hay, y que hay catequistas que se involucran y que a veces nosotros nos hemos sido un poquito apáticos. Ahora vamos a hablar de la parte teórica. Esta vez no lo vamos a hacer de la parte psicológica, que hablamos de 6 dimensiones ya de la personalidad del niño, la afectividad, la operatividad, la religiosidad, la inteligencia del niño, cosas tan bonitas y tan puntuales. Pero hoy queremos hablar en nuestro lenguaje eclesial, porque vamos a hablar del proceso de la fe. Cómo un niño o una niña de esta edad pueden vivir el proceso de la fe. Ahora vamos a plantear cómo se vive o cómo plantea la Iglesia el proceso de la fe. Vamos a ver, darle la palabra al hermano Javier que nos hable de esto. Bueno, verdad, como decía el padre, es bueno tener en cuenta que la fe se vive como un camino, ya que todo este camino es un proceso, ¿verdad?, que debemos de seguir paso a paso. Y el mismo Jesús se nos presenta diciendo, como lo dice el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de esta forma nos invita a ser parte de ese caminar en que Él mismo se hace nuestro compañero, ¿verdad? Como los discípulos de Maús, que se les hizo presente y los acompañó. El directorio de la catequesis dedica una gran parte de sus numerales a explicarnos con detalle cada uno de los elementos que conforman la evangelización. Aquí nos centraremos en los numerales del 31 al 37 y luego trataremos de explicar estos elementos al trabajo con los niños y niñas. Destacamos el ritmo de 4 tiempos que configura el proceso: el querigma o misión y anuncio, la vida sacramental, que es la catequesis, el involucramiento apostólico, que es la pastoral, y la vida comunitaria, que es la animación. Qué bonito, porque miren, ese es el proceso de la fe en esos 4 tiempos, nos dice el hermano Javier. Querigma, sacramentos, apostolado y vida comunitaria. Todas y todos debemos de vivir ese proceso de fe, pero en especial hoy queremos fijarnos cómo en nuestras parroquias los niños y niñas pueden vivir también a su edad, adaptado a todo lo que hemos dicho en los programas anteriores, este proceso de la fe. Y es que realmente hay muchas formas de trabajar y nosotros en nuestras parroquias, ya como lo decía también el hermano Javier, hemos visto, por ejemplo, grupos de niños que son misioneros, grupos de niños que están en la catequesis, grupos de niños que ya están en una pastoral infantil. Y entonces a esto nos vamos a referir brevemente en este momento. Querigma, sacramentos, apostolado y vida comunitaria. Entonces nos dice, esto se configura en como 3 bloques de acciones o 3 formas de trabajar dentro de la iglesia. La acción misionera, la acción catequística y la acción pastoral, que yo creo que a ustedes les suenan, misioneros, catequistas y pastorales. Entonces vamos a ver, hermana Marta, ¿qué será la acción misionera? ¿A qué se refiere esto?
Sí, así es. La acción misionera, pues, es el movimiento de salida que va hacia los más alejados de la iglesia. Como ya lo decía también el Papa, ¿verdad? Que tenemos que ser una iglesia de salida, una iglesia en misión, ir a salir de nuestro confort. Entonces aquí vamos a ver quienes no conocen a Cristo. Cada vez que tomamos nosotros conciencia, ¿verdad? De que crece un número de personas que son indiferentes al Evangelio, que no les interesa, pues a esas personas tenemos que llegar, tenemos que ir a tocar puertas, no quedar esperando solo que lleguen a nuestro templo. Entonces aquí tenemos que hacer una gran misión. Y como catequistas también sabemos que recibimos niños y adultos que deben de empezar de cero desde la catequesis, porque de repente los papás no les han dado esta educación de niños. Antes nuestros abuelos pues desde pequeños nos enseñaban a hacer la señal de la cruz, a acostarnos diciendo oraciones, pero ahora eso como que la juventud lo ha perdido, ¿verdad? Entonces ya los niños no reciben hasta que llegan a la catequesis. Entonces ahí tenemos que tener esa gran misión, ¿verdad? Con estos niños empezar de cero, pero ir también hacia la misión. ¿Cómo vamos a ir a la misión, verdad? No solamente, como les decía, esperar que ellos lleguen, sino que ir a los lugares, donde a la escuela, a los trabajos, donde ellos conviven, a las comunidades, y ahí empezar esta misión, llegar a comenzar aquí, quizás no con un anuncio explícito, sino más bien con algunas actitudes. ¿Y cómo sería? Con nuestro testimonio de vida recta, por ejemplo, en nuestras comunidades, si ya nos conocen, ¿verdad? El diálogo también, ese diálogo debe de existir para que los demás nos puedan conocer, y la capacidad también de apreciar los valores que hace la comunidad, la gente con la que se convive y la que vamos a invitar, ¿verdad? También tener esta capacidad de apreciar y de llegar a tiempo, ¿verdad? De que se nos dé esa oportunidad de anunciar explícitamente a Jesús, porque para eso hemos sido llamados cada uno de nosotros, para anunciar el Evangelio. Así es que la esencia de la misión es la salida, ir a los más alejados. De ahí entonces comienza todo el proceso de la fe. Ya decían, la esencia de la misión, la salida, culmina con lo que es el primer anuncio, pero mientras tanto, dice, a veces no es con palabras que tenemos que hablar de Jesús, sino con nuestra vida, con nuestros testimonios. Imagínense que yo quiero que los niños lleguen a la iglesia, pero yo entonces soy conocido como una persona que soy informal, una persona que soy irresponsable, que tal vez me gusta trabajar con los niños, pero que de repente los dejo ahí tirados. Lógicamente, entonces los padres de familia no van a tener la confianza de poder enviar a sus niños conmigo. Entonces mi testimonio habla realmente. Mi testimonio es la primera forma. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a decir que las palabras bonitas convencen, pero el testimonio, dice, arrastra. Es el que arrastra. Entonces la misión comienza con el testimonio hasta que llega el momento en el cual se nos da la oportunidad de hablar explícitamente de Jesús. Al niño hay que presentarle a Jesús como el amigo, como aquella persona cercana, y hay que hacerlo de una manera activa, decíamos la semana pasada. Y nosotros en nuestras parroquias seguramente que hemos visto muchos grupos de niños misioneros, ¿verdad? Sobre todo infancia misionera, que tiene todos sus niveles. Ahí está un poco concretizada la experiencia de misión. Y solo es de que nosotros, como quien dice, vayamos organizándolo dentro del plan pastoral para que la infancia misionera, por ejemplo, llegue a su cometido yendo a los más alejados. Bien, acción misionera, luego sigue la acción catequística y luego la acción pastoral, que vamos a ver, pero vamos a hacerlo después de esta pausa. Así es que, hermanos y hermanas, no se nos vayan, que estamos compartiendo el proceso de la fe que se vive en la evangelización con los niñas y niños. Estamos compartiendo con ustedes, hermanos y hermanas, este tercer programa del bloque Saber Hacer, es decir,
cómo nosotros hacemos la catequesis, cómo hacemos la pastoral. Y es que realmente para que nosotros nos involucremos en la acción tenemos que también conocer un poco el proceso del ser humano, el proceso de la evangelización, porque qué bueno fuera que solo fuera de decir yo me aprendo una cita bíblica y ya voy a trabajar. Los desafíos son grandes y cada vez más nos retan. Así es que estamos compartiendo este programa que lo hemos titulado con la frase del Evangelio de Mateo 25, lo que hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo, dice el Señor Jesús. Hablábamos en la primera parte del programa de cómo en la realidad parroquial siempre hay ese trabajo con los niños y niñas de esta edad de 6 a 11 años, pero que a veces la mayoría de nosotros como católicos como que somos un poquito indiferentes y queremos que eso cambie realmente. Hoy estamos, como quien dice, queriendo soñar una realidad mejor. Decíamos luego que el proceso de evangelización contiene 4 tiempos, que es el primer anuncio o querigma, luego lo que es la catequesis, la parte sacramental, luego está la parte del apostolado, que es la parte activa, y también la parte comunitaria de pertenecer a un grupo, a un movimiento, a una pequeña comunidad. Y habíamos comenzado entonces un poco explicando lo que es la misión, qué significa la misión y cómo hay que ponerla en práctica con los niños y niñas. No hay que solamente esperar y avisar en las misas, bueno, mándenos, sino que muchas veces hay que salir. Sabemos que en este tiempo es un desafío porque todavía la pandemia nos tiene un poquito atados, pero siempre hay que tener esa voluntad de salir, ir en búsqueda, no solamente esperar a que ellos lleguen y sobre todo comenzar por el anuncio fundamental, presentarles a Cristo Jesús. Bien, ahora entonces seguimos, damos un paso adelante y vamos a ver la acción catequística o iniciática, que también se le llama, ¿cuál es lo específico, cuál es lo característico de la catequesis? Para decir que hay trabajo de misión con los niños, pero también hay trabajo de catequesis con los niños y niñas. ¿Qué es lo propio de la catequesis, hermano Javier? Bueno, como lo decía el padre, ¿verdad? La acción catequística o de iniciativa o iniciática tiene como objetivo guiar a la persona a la profesión de la fe. Después de recibir el primer anuncio, la persona que está interesada realmente en conocer sobre el Evangelio necesita crecer y estructurar lo que se ha despertado en su interior, ¿verdad? Para ello la Iglesia ofrece la experiencia de la catequesis como iniciación al estilo de vida de Jesús y sus discípulos, que comprende la exposición de la historia de la salvación, que la vemos leyendo la Biblia, ¿verdad? La participación en la liturgia y celebración de los sacramentos de iniciación. La práctica de la caridad activa, puede ser ayudar a un hermano que esté necesitado, un ejemplo, y el ingreso a un grupo o comunidad de la parroquia. De esta manera se inicia en la persona el discipulado misionero de Jesucristo y se da testimonio de estar apto para una profesión de fe que no sea solo de palabras, ¿verdad?, sino de una manera vivencial, que se sienta. Hablando de la realidad de los niños y niñas, habitualmente en nuestras parroquias existe la catequesis presacramental de primera comunión o IVE. Sin embargo, la propuesta catequística es mucho más amplio que eso, ya que se contemplan 6 niveles de catequesis, dentro de los cuales se celebra también y muy primordialmente el sacramento de la Eucaristía. Es muy importante esto que nos dicen, porque imagínense, entonces quiere decir que si nosotros trabajáramos en una lógica de proceso, hay unos que se dedicarían a ir y salir a los más alejados y, como quien dice, traerlos al redil y luego anunciarles a Cristo los primeros pasos de la fe. Luego los siguientes tomarían a estos niños que ya tienen el interés por Cristo y quieren los sacramentos y junto con sus papás, y entonces trabajarían la parte catequística. De manera que enseñarles la historia de la salvación, lo que es la doctrina, llevarlos a hacer la celebración sacramental, involucrarnos en una comunidad y, sobre todo, dice, la meta de la catequesis es que ellos profesen la fe. Hasta ahí, digamos, si lo propio de la misión era el primer anuncio, lo propio de la catequesis es que lleguen a la profesión de la fe de una manera activa, de una manera vivencial. Pero claro, en nuestros grupos a veces no hay quien vaya a buscarlos porque los misioneros tal vez o no tenemos en la parroquia o estamos involucrados en otras cosas también. Entonces el directorio nos dice que como catequistas nosotros no tenemos que esperar que otros vayan, sino como catequistas tenemos que trabajar también la parte de la misión y ser especialistas cada vez más en dar el primer anuncio. Entonces, misión, ahora catequesis y sigue la parte pastoral.
pastoral. ¿A qué le suena pastoral? ¿Verdad que le suena como a pastorear? Es decir, cuando ya somos parte del rebaño prácticamente y entonces podemos ya dentro de una comunidad ser parte de este trabajo que es la acción pastoral, ¿verdad, hermana Sí, Marta? así es. Entonces, en la acción pastoral, como decía el padre, pues ya son los que estamos ya dentro de la iglesia. Entonces, tiene como finalidad alimentar la fe de los bautizados. ¿Para qué? Para que estos vayan ayudando a crecer en el proceso de su vida cristiana. También cuando hablamos de pastoral nos referimos a las personas que ya tienen un sentido de pertenencia eclesial y que viven en algún grupo, están en algún movimiento, en alguna pequeña comunidad, ¿verdad? Y estos van dando sus frutos. También crecen en la oración personal y comunitaria, porque un grupo se mantiene si es orante, si hacen oración comunitaria para que ellos puedan sentirse integrados. También se proyectan hacia la caridad, ¿verdad? Siempre están pendientes de los más necesitados y en qué pueden ellos servirles. También hay una proyección también en cuanto a los sacramentos, alimentarse siempre de los sacramentos, porque si un cristiano no se alimenta de los sacramentos, pues ahí ya tiene que seguir siempre este proceso de ir creciendo y madurando en la fe, porque todo cristiano debemos de alimentarnos de los sacramentos y también pues ayudarnos en las diversas formas de educación permanente también de nuestra fe para procurar, ¿verdad? Como es el deseo de Jesús, de que sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto y como nos lo dice Mateo 5:48, que esta es la llamada a la santidad para entrar en la vida eterna. Qué bonito, entonces es como tener esa parroquia ideal, se vale soñar, ¿verdad? Donde yo creo que uno de los grandes errores que hemos caído, en primer lugar, porque a veces no conocemos todo el proceso de la fe, es que somos celosos de nuestro grupo, ¿verdad? Y entonces como que nos apoderamos y nos adueñamos un poco de nuestros grupos y entonces no queremos que alguien como que tome ese protagonismo y ese liderazgo también. Pero imagínense que hay algunos que vayan y salgan, hagan esa salida misionera y entonces todos nos podemos involucrar, pero que hayan unos que sean especialistas en el primer anuncio para niños. Luego, cuando ya han recibido el primer anuncio, los pasan a los que son especialistas en la catequesis, la historia de la salvación, la profesión de fe, los sacramentos de iniciación. Cuando ya han cumplido esa meta, entonces no dejarlos desperdigados, sino que hayan otros que sean especialistas en el pastoreo, es decir, en tenerlos perseverando, involucrarnos como acólitos, como parte de un coro infantil. Son tantas las posibilidades que los niños podrían tener todo el proceso de crecimiento de la fe. Yo creo que sería la parroquia ideal y se vale soñar. Ahora, volvemos a decir, la realidad es que muchas veces pues llegan los niños y niñas y cada vez más y en mayor número aquellos que no tienen el fundamento de la fe. Por eso dice el directorio para la catequesis, es urgente que los catequistas den una catequesis de tipo querigmático, es decir, que no den por supuesto el primer anuncio, sino que cada vez más sean especialistas en empezar de cero. No den por supuesto, porque a veces más bien nos desanimamos y decimos, ay, este niño, esta niña que no puede ni tan siquiera hacer la señal de la cruz, que no sabe ni decir ni el nombre del Padre, etc. Y cuando es realmente deberíamos decir, aquí es donde tengo la oportunidad de empezar de cero, aquí es donde doy yo el primer anuncio. Y luego pues irlos encaminando ya en el trabajo de los niños, como decíamos, un trabajo activo que tenga presente que los niños son inquietos, que ellos quieren experimentar, conocer, que ellos tienen una inteligencia que va como en su florecimiento. Y entonces el anuncio de Cristo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser también algo activo, donde se complemente lo doctrinal, que es lo memorístico, porque es necesaria la memorización en cosas puntuales como aprender los sacramentos, las obras de misericordia, los mandamientos, y luego también la parte activa de presentar a Jesús a través de cantos, de narraciones, de dramatizaciones, de colorear, de dibujar. Tiene que ir de la mano esto, sobre todo teniendo presente que también cuando nosotros trabajamos con los niños y niñas, tenemos que ser personas muy responsables. Yo creo que en este tiempo, más que nunca, todos somos conscientes de que
La iglesia tiene que tener ese tacto. Ahora vamos a ver una de las actividades, por ejemplo, que los niños y niñas han realizado. Y yo platicaba con su catequista y entonces le preguntaba cómo llega al punto de llevar a los niños, por ejemplo, a una peregrinación. Y me decía, lo primero es que tengo que ponerme yo como responsable junto con otra persona, es decir, siempre dos, decía. Siempre tenemos que ir dos porque así los dos respondemos. Personas que son mayores de edad. Luego tenemos que contar con el consentimiento de los padres de familia. Ahora, que es tan importante, imagínense que nosotros, claro, vamos con la oración pidiendo la protección de Dios, pero todo puede pasar. ¿Quién es el responsable si a uno de esos niños o niñas le pasa algo? Pues somos nosotros. Entonces hay que contar con el permiso de los papás y decir, bueno, pero usted firmó aquí y usted me dijo que ese niño podía ir. Luego, tener ese cuidado, por ejemplo, en la madurez, el equilibrio psicológico de decir, no me voy a pegar solo a un niño o niña porque me gusta estar con él o con el otro, sino todos por igual. Nunca, nunca un catequista, por ejemplo, tiene que hacer esto, por ejemplo, visitar a un niño que esté solo en su casa. No se puede. En lugares solos no se puede. Por ejemplo, incluso me decían, y ustedes saben bien, ¿verdad?, que hasta cuando estamos en el templo, por ejemplo, o en un salón parroquial, si uno de nuestros niños quiere ir al baño, por ejemplo, lo más recomendable es que si son niñas, las catequistas lo acompañen hasta cierto punto para que no entre en riesgo de estar solo mucho tiempo. O si es un niño, que no lo pierdan de vista, por ejemplo, los varones, para que entonces no se dé esas cuestiones tan terribles que han pasado a veces, de incluso abusos a menores, que son cosas tremendas que en nuestras parroquias no deberían de pasar. Ahora existen las políticas de protección infantil que ya los catequistas saben, hemos hablado tantas veces de esto y es muy importante que estemos enterados. Entonces vamos a dejarlos ahora con esta actividad que hicieron nuestros niños de catequesis de la Parroquia del Espíritu Santo cuando fueron en este año mariano a hacer la visita al lugar del hallazgo de nuestra Madre, la Virgen María, en el Pilgrim. Vamos a dejarlos con ellos y ellas. ¡Que viva la Virgen de Suyapa! Bien, hermanos y hermanas, como hemos podido apreciar en estos 3 programas, ¿verdad?, que han sido dedicados a la edad infantil, la forma en que nuestra iglesia nos propone trabajar, ¿verdad?, con ellos y ellas, hemos podido apreciar y descubrir cómo esto se hace realidad en nuestras parroquias. Ya lo decíamos desde el inicio de este bloque, que nuestro objetivo es motivarles para que también ustedes sean comunicadores y se sientan comunicadores de la alegría del Evangelio. Y nos hemos dado cuenta de que este programa, que comenzando por nuestra propia casa, en todos los lugares nosotros debemos ejercer nuestra labor, ¿verdad?, con los niños y las niñas, en ocasiones de una manera espontánea, hablándoles, y otras en una experiencia más formal, como en la catequesis. Lo importante es que no perdamos de vista que lo que sembramos en esta edad dará sus frutos en las edades posteriores de esas personas. Hoy, de una manera especial, hemos puesto ejemplos que hacen alusión a la forma de trabajar con niños y niñas, con quienes ya hemos tenido la oportunidad de tenerles en grupo, ya sea de catequesis, del IAM, acólitos, coro pastoral, infantil, etc. Es decir, aquellos que ya están inmersos y que forman parte de la iglesia y a quienes podemos enseñarles la doctrina. Ahora toca a ustedes
hacer este ejercicio de contarnos sus experiencias, ¿verdad? Y sus nuevas expectativas para trabajar con niños y niñas de estas edades entre 6 y 11 años. Les animamos pues para que nos cuenten sus experiencias ya con los niños y niñas de estas edades. Y vamos entonces a ir concluyendo de esta manera, ya también involucrándolos a ellos en este evento eclesial que se llama el Sínodo de la Sinodalidad. Nuestros niños y niñas nos dirigen en este momento la oración. Decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Junto con ellos entonces oramos la oración del Sínodo de la Sinodalidad. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por decirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Y terminamos también diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de esta manera entonces nos vamos despidiendo, ¿verdad, hermana Marta? Sí, así es. Concluyendo con el programa del día de hoy, queremos siempre recomendarles que se pongan en contacto con el hermano o hermana catequista que les está acompañando en esta catequesis de adultos. Y también pueden contarnos sus experiencias de su trabajo con los niños y niñas, ya sea de un lugar que esté en específico o dentro de su parroquia. Además, también tenemos esta pregunta para que ustedes la compartan. ¿Cuáles han sido los elementos novedosos que han descubierto en este programa? Así es que nosotros desde aquí, desde este set, nos vamos despidiendo, hermano Javier, hermana Marta, y queremos que ustedes ahí en comunión con nosotros sientan esta alegría y esta motivación por trabajar con los niños y niñas. Nosotros los esperamos el próximo sábado a la misma hora en las plataformas de Suyapa Medios para compartir otro programa de Vamos al Encuentro con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.